antes de acercarte al Señor. ¿Cuál es el tema? Arreglemos nuestro altar antes de acercarnos al Señor. La palabra altar significa en la Biblia lugar de sacrificio. El altar es el lugar donde los sacerdotes, los profetas, aleluya, y la gente que adoraba a Dios, gloria al Señor, hacía el sacrificio. Era un lugar físico, era un lugar que contenía, como dice aquí, ¿verdad? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras, o sea, era un altar físico al que Israel, aleluya, ofrecía el sacrificio. Pero todo aquello era un tipo, aleluya, de lo que el verdadero altar, gloria al Señor, vendría a ser en el día de hoy. Un altar en nuestro corazón, aleluya. Un altar es nuestra vida. Nuestra vida es un sacrificio. Y por eso dijo el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, aleluya, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y por qué el apóstol Pablo dijo esta palabra? Sencillo. Porque había muchos creyentes en su tiempo que subía a los lugares a ofrecer un sacrificio a Dios. Es como hoy ir los 21 de enero a Higüey, ¿verdad?, a ofrecer sacrificio a la Virgen de la Altagracia. Y los creyentes de los tiempos de Pablo iban a los altares, a los lugares, a ofrecer sacrificio, pero cuando venían de ofrecer el sacrificio, venían chimeando, hablando del otro, venían, alabados el Señor, hablándose mal uno con otro, hablando mentira, blasfemando en contra de Dios, ofendiéndose entre los hermanos. Y entonces el apóstol Pablo dice: ese sacrificio no vale. Ese no le vale de nada usted de ir a la iglesia, no le vale de nada usted de ir, aleluya, y hacer un sacrificio, caminar muchos kilómetros a pie, o mutilarse su cuerpo, hacer largos ayunos o largas horas de oración, aleluya, cuando su actitud no es correcta delante de Dios, cuando su corazón no está santo, cuando su corazón no está purificado. De nada sirve el sacrificio que hagamos si no tenemos un corazón correcto delante de la presencia del Señor. Y por eso Él dice: en lugar de ustedes hacer eso, presenten vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, que es el verdadero culto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre. Nosotros vamos a hablar en esta hora, estos minutitos, con este tema: arregla tu altar antes de acercarte al Señor. Y hemos elegido al profeta Elías. El profeta Elías vivió en su vida muchas experiencias, muchos episodios, pero uno de los más conocidos por la iglesia es el vivido con el rey Acab y su esposa Jezabel. Gloria al Señor. Todos sabemos que Jezabel fue una princesa que vivió en Silo, en Tiro de Sidón, donde era la viuda. Era princesa allá, hija de rey y de reina. Y Acab es el rey de Israel, y fue a buscar una mujer
pagana, una mujer que no era israelita, y la trajo como reina del pueblo de Israel. Allí esta mujer logró inculcar, logró meter en el pueblo de Dios la idolatría, la adoración a otro Dios, a un ídolo que no era el Dios verdadero. Y el rey se dejó convencer, se dejó seducir por aquella mujer, aleluya, y los platos rotos, las consecuencias la pagó el pueblo de Israel. Cuando los líderes se corrompen, la consecuencia la paga el pueblo, aleluya, que sigue a esos líderes. Y es por eso que es demasiado importante, aleluya, dejarse dirigir por líderes que tengan corazones santos, que tengan corazones correctos delante de Dios, que sus motivos sean correctos. No estamos en estos caminos detrás de dinero, no estamos en estos caminos detrás de fama, estamos en estos caminos detrás de agradar a aquel que nos tomó por soldado, de servir, aunque ello nos cueste la vida, servir a aquel, aleluya, que lo dio todo por nosotros y nos ha puesto a dirigir en posiciones, aleluya, para que seamos humildes, para que seamos amorosos, para que seamos entregados, aleluya, y para que amemos su pueblo. Y Elías se dejó desviar, como hoy también hay muchos líderes que se han dejado desviar de la presencia de Dios. Y lo primero que quiero que veamos en este episodio de Elías con el rey Acab, gloria al Señor, es que Elías era un hombre obediente a la palabra de Dios. Y lo primero que quiero que aprendamos para tener un corazón santo, un corazón agradable a Dios, un corazón como el de Dios. Porque uno de los atributos que tiene nuestro Dios, ¿sabe cuál es? Que Dios es santo. A su nombre. ¿Y qué significa santidad? Santidad significa separado de toda corrupción, separado de toda inmoralidad. Significa santo. O sea, en Dios no hay corrupción, en Dios no hay maldad, en Dios no hay pecado, en Dios no hay malicia. Y por eso Él es santo. Alabado sea Dios. Por eso cuando en el capítulo 6 de Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 ese es el Dios de la Biblia. Santo, 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 ese es el Dios de la Biblia. Y cuando usted piensa en ese Dios, tiene que llegarle a la mente que Él es santo. El Dios de la Biblia es santo. No hay corrupción en Él. Y por ende, la Biblia dice, sed santo porque yo soy. Ese es el llamado de la Biblia para aquellos que siguen a un Dios santo. Dice, sed santo, así como Él también es santo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, a su nombre. Cuando Dios decide tener una relación con una persona humana de carne y de hueso, Dios primero lo santifica.
Aleluya. Dios le dijo a Josué: santifícame al pueblo para mañana y voy a hacer grandes maravillas. Cuando hay un pueblo santo, Dios hace grandes maravillas. Aleluya. Porque el Dios de la iglesia es un Dios que es santo y exige que todo el que va a estar cerca de él también sea santo. Por eso Jesús dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie que Jesús no haya santificado puede estar al lado de Dios. Aleluya. A tu nombre. Usted puede ser presidente de la República. Usted puede ser senador o senadora, diputado o diputada. Usted puede ser el empresario más grande que haya en el pueblo. Usted puede ser el más intelectual de la iglesia o del pueblo. Usted puede ser la más bonita o el más bonito, la mami chula o el papi chulo. Si usted no ha sido santificado con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se vista que no va. Alabado sea el Señor. No se haga moño bonito que no va para el cielo, porque Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso cuando nosotros hablamos y pensamos en ese Dios, lo primero que nos llega a la mente es santo. Fíjense cómo cuando los discípulos le piden a Jesús: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿qué es lo primero que Jesús le dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es que el creyente tiene que comenzar a orar reconociendo que el Dios al cual Él le va a pedir es un Dios santo. ¿Cómo comienza la oración? ¿Qué orar? Orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Orar es acercarse a Dios. Y los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a acercarnos a Dios. Si los discípulos le dicen: enséñanos a orar, lo que le están pidiendo sus discípulos es: enséñanos cómo, cuál es la actitud correcta para acercarnos a Dios. Y Jesús le dice: mire, lo primero que tienen que reconocer es que Él es el Padre. A su nombre. Aleluya. Él fue que lo creó a usted. Él es el creador. Él es el Padre. Aleluya. Y cuando ustedes reconozcan que Él es el Padre, su atributo principal es: santificado sea su nombre. Antes de nosotros pedirle al Señor, tenemos que asegurarnos, aleluya, de que nosotros estamos en la posición correcta. Y la posición correcta es de santidad delante de Dios. A su nombre. A su nombre. De tal manera que ese Dios santo quiere tener una relación contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar conmigo. A su nombre. Gloria. Aleluya. Sus oídos y sus ojos están atentos a tus oraciones. Pero Él necesita que nosotros tengamos, alabado sea el Señor, la actitud correcta. Mire a Elías. El versículo 17, capítulo 17 de Primera de Reyes, ahí, el versículo 1, allí se da un enfrentamiento primario, ¿verdad?, entre Acab y Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, que ve que están mezclando la adoración del Dios verdadero y metieron en el templo aquella figura con cara de animal y cuerpo
aleluya, con cara de animal y cuerpo de hombre, llamado Baal, lo metieron ahí adentro. Dijo Elías, aquí hay problema. Aquí se está, aleluya, vulnerando la santidad de Dios. Y no me puedo quedar callado ante tal situación. Va ante el rey y le dice, rey, aleluya, te digo que por mi boca aquí no habrá lluvia hasta que mi boca lo declare, hasta que yo lo diga. Después de esto, el versículo 2 dice, vino palabra de Jehová. Miren cómo Elías se movía, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querib que está frente al Jordán. Y allí Dios tenía un cuervo para alimentar al profeta y había un poquito de agua. Elías inmediatamente obedece la palabra de Dios y se va. Lo que dice la Biblia es que al cabo de un tiempo se secó el arroyo y vuelve Jehová a hablarle a Elías en el versículo 3 del capítulo 17. Vete al oriente y escóndete, el versículo 9 dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda para que te alimente. Mira cómo Dios dijo, Dios obra como Él quiere. Un cuervo que carga carne y no se la come. ¿Verdad? El cuervo es carnívoro. Y allí el cuervo le llevaba todos los días carne y pan. Él se podía comer cualquier otra carne, pero esa era sagrada. Amén. Lo que Dios determinó para ti, absolutamente nadie te lo podrá quitar. Nadie. A su nombre. Él obedece y luego viene de nuevo a la Biblia y le habla, viene la palabra de Dios, sal. Y él vuelve nueva vez y sale, alabado sea el Señor, para donde está la viuda que no tenía más que un puñado de harina y un poquito de aceite para alimentar a su único hijo, aleluya, y ella, y dice, según su palabra, y morirse. Pero allí Dios le dijo, te voy a alimentar. Amén. Como Dios usa a una viuda para salvar al pueblo de Israel, porque ¿quién es Elías? El siervo de Dios. Elías es Israel. Cuando Elías fue alzado al cielo, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, ¿qué es lo que dice Eliseo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Quién era Elías para Israel? Era un ejército. Cuando sus discípulos lo ven y dice, lo que dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, lo que Elías representaba para Israel era un ejército. Por ende, lo que la viuda estaba salvando no era el profeta Elías, era al pueblo de Israel. Elías representaba al pueblo de Israel. Por eso, miren cómo Dios actúa con la gente que se guarda, que obedece su palabra. ¿De dónde era Jezabel? De ese mismo pueblo. Jezabel era rey, princesa de ese pueblo, donde Dios envía a Elías a una viuda, Sarepta de Sidón. Y ahí era Jezabel. Y Dios le estaba diciendo al pueblo y al mundo, mientras una princesa llegó a acabar con mi pueblo, yo voy a usar a una viuda que no tiene nada para salvar a ese pueblo. Cada vez que vamos a la página de la Biblia, tenemos que confesar y creer que estamos frente a un Dios, aleluya, que no tiene límites,
a un Dios que le da en la cara al diablo y le da en la cara a nuestros enemigos, diciéndole: alabado sea el Señor, aleluya. Dice la Biblia que cuando Josué y el pueblo estaban rodeando a Jericó, la gente se burlaba. ¿Y qué hacen esta gente dando vuelta? Aleluya, sin arma, aleluya, sin nada, con un cuerno. Pero con eso Dios le dio la victoria y los muros cayeron, aleluya, porque ese fue el hombre que obedeció la palabra de Dios. Gedeón va a pelear contra los madianitas, que son casi 140,000 hombres de guerra. Y Gedeón logra reunir 132,000 hombres en Israel para ir a conquistar la victoria, que no lo dejaban tranquilo, se le comían todo lo que sembraban, no había paz en el pueblo. Y Dios levanta a Gedeón y le dice: ve que conecta tu fuerza, te voy a dar la victoria. 32,000 hombres. Y Jehová le dice: si alguno tiene miedo, dile que se devuelva. Se devolvieron 22,000. Alabado sea el Señor. Quedaron unos 10,000. Y dijo: todavía hay que probarlo, llévalo a las aguas. Y el que se tire de barriga a las aguas a beber agua y suelte la espada, ese no puede ir. Van a ir nada más los que se queden con la espada en la mano y con la mano saquen agua, se la lleven a la boca, pero con la espada por cualquier cosa. Eso está preparado. 300 hombres quedaron. Y con esos 300 hombres, Dios le dio la victoria a Israel sin ellos tirar ni un tiro. Dice que entre ellos se confundieron y entre ellos se mataban unos a otros. ¡Ay, santo! Así es Dios. Un Dios al cual nosotros tenemos que confiar cada día, pero tenemos que guardarnos. Tenemos que santificarnos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero un buen día a Dios se le ocurre y le dice a este mismo profeta: